El 14 de noviembre de 1979, a las 19 horas, la Policía Nacional recibió una llamada desde el barrio de Las Delicias, en Valladolid. Un hombre de 58 años no había regresado a su domicilio tras acudir a una cita profesional. No era un suceso extraordinario en una ciudad que atravesaba cambios económicos y sociales, pero había un detalle que inquietó desde el principio. Sobre la mesa del comedor quedó un recibo firmado por un pintor local, con una rúbrica firme y un trazo rojo en forma de espiral. El documento era sencillo. Presupuesto para un retrato al óleo. Firma, Adrián Valcárcel Mena. En aquel momento, el nombre no significaba nada para los agentes. Valcárcel era conocido en círculos discretos como retratista por encargo. Trabajaba restaurando marcos antiguos, decorando escaparates y pintando murales en bares modestos. Vivía solo en un estudio alquilado cerca del Paseo de Zorrilla. Pagaba puntualmente. No tenía antecedentes. Su trato era correcto, incluso reservado. La desaparición fue tramitada como ausencia voluntaria. El hombre desaparecido, Julián Robledo, era viudo y no mantenía contacto frecuente con familiares fuera de la provincia. La Guardia Civil tomó nota. Se registraron hospitales, carreteras secundarias y pensiones de paso. Nada. Semanas después, el pintor cobró el anticipo que figuraba en el recibo. Afirmó que el cliente había cancelado la sesión. Nadie pudo demostrar lo contrario. Adrián Valcárcel tenía 37 años. Había nacido en Zaragoza, pero desde 1977 había recorrido varias provincias ofreciendo sus servicios. Sus exposiciones habían sido rechazadas en galerías de Aragón y Valencia. En privado, hablaba con amargura de la nueva generación de artistas, de la modernidad que desplazaba la técnica clásica. Decía que el arte verdadero estaba muriendo. Quienes lo conocían lo describían como meticuloso, obsesivo con la simetría. En todos sus bocetos aparecía un mismo motivo, una espiral roja, discreta, casi imperceptible, integrada en fondos o cortinas. En 1978 había residido brevemente en Teruel. En 1979, en Valladolid. En cada ciudad dejó encargos inconclusos y clientes que, con el tiempo, dejaron de ser localizados con facilidad. La policía archivó el caso Robledo a comienzos de 1980 por falta de indicios. No había cuerpo. No había testigos. Solo un recibo y una firma. Durante 3 años más, la espiral roja volvió a aparecer en otros documentos, en otras provincias. Pero nadie la relacionó. Cuando Adrián Valcárcel regresó a Zaragoza en la primavera de 1977, la ciudad todavía respiraba una mezcla de esperanza y desorden propio de la transición. Los barrios obreros crecían sin planificación clara y muchos talleres artísticos sobrevivían con encargos menores. Adrián alquiló una habitación en el barrio de Delicias, en un piso compartido con estudiantes que apenas coincidían con él. Se presentó como retratista académico. Mostraba una carpeta de dibujos correctos, técnicamente impecables. Ofrecía retratos familiares a precios accesibles, restauración de imágenes antiguas y decoración de escaparates. Nunca levantó sospechas. Era educado, puntual y discreto. Sin embargo, su situación económica era frágil. Varias galerías locales rechazaron su propuesta de exposición. Los responsables alegaron falta de interés comercial. La nueva escena artística apostaba por estilos más experimentales. Adrián reaccionó con una calma exterior que contrastaba con su resentimiento privado. Comenzó a hablar de la decadencia cultural, de la pérdida de criterio, de la humillación constante del artista clásico. En ese contexto conoció a Manuel Ibáñez, jubilado ferroviario que deseaba un retrato formal para regalar a su hija. La sesión se realizó en el domicilio del cliente. Adrián insistía en estudiar la luz del salón, las cortinas, la disposición de los muebles. Tomaba notas minuciosas en un cuaderno donde, entre esquemas de composición, aparecía la misma espiral roja trazada con tinta.
Semanas después, Manuel dejó de asistir a sus partidas habituales de dominó. Los vecinos pensaron que había viajado. Nadie denunció nada de inmediato. Vivía solo y su rutina era discreta. Cuando finalmente se abrió su vivienda, meses más tarde por impago de alquiler, no se encontraron signos evidentes de violencia. Solo ausencia. Documentos en orden. Un caballete plegable que no pertenecía al domicilio. Adrián ya no estaba en Zaragoza. Había comunicado a su casera que se trasladaba por motivos laborales a Teruel. Dejó pagado el mes completo y una nota de agradecimiento escrita con caligrafía precisa. La desaparición de Manuel Ibáñez no fue relacionada con ningún delito. No existían indicios materiales suficientes. La Guardia Civil registró el caso como paradero desconocido. En el archivo municipal quedó constancia de un único elemento ajeno al entorno habitual de la víctima, un recibo sin sello fiscal completo, firmado por Adrián Valcárcel Mena. El documento fue guardado sin mayor análisis. Años después, alguien notaría que la rúbrica contenía un trazo adicional, una espiral apenas visible bajo la firma. Pero en 1977, nadie buscaba patrones entre provincias. Nadie imaginaba que aquella marca discreta estaba comenzando a repetirse. En enero de 1978, Adrián Valcárcel se instaló en una pensión modesta cercana a la Plaza del Tórico, en Teruel. La ciudad era pequeña, de ritmo lento, donde los rostros se repetían y las ausencias se notaban, pero no siempre se denunciaban. Se presentó como restaurador de arte sacro y ofreció sus servicios a parroquias rurales de la provincia. El párroco de una pedanía cercana, Villaspesa, le encargó la limpieza de un antiguo retrato familiar donado a la iglesia décadas atrás. Adrián viajaba en autobuses interurbanos y recorría carreteras secundarias con su maletín de herramientas y pinceles. En el registro de la pensión figuraba como profesional autónomo. Nada irregular. Durante esos meses entabló relación con Tomás Lafuente, joven de 20 años que trabajaba en una carpintería. Tomás aspiraba a ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y acudía con frecuencia a observar el trabajo de Adrián. El pintor lo escuchaba con atención calculada. Le hablaba de disciplina, de técnica, de cómo el talento necesitaba dirección. En marzo de 1978, Tomás dejó de presentarse en su empleo durante varios días. Su familia denunció la desaparición ante la Guardia Civil. Se revisaron estaciones de autobús, caminos rurales y hospitales de la provincia. El joven era mayor de edad, se contempló la posibilidad de marcha voluntaria. No se encontraron indicios de delito. Adrián declaró haberlo visto por última vez en la iglesia, revisando bocetos. Entregó a los agentes un cuaderno que, según dijo, Tomás había olvidado. Entre los dibujos del joven aparecía una espiral roja en el margen inferior de varias páginas. La familia asumió que era una influencia artística. Pocas semanas después, Adrián abandonó Teruel. Informó a la pensión que había conseguido encargos en Castilla y León. Pagó en efectivo. No dejó deudas ni conflictos. La desaparición de Tomás Lafuente quedó archivada provisionalmente. No existían pruebas materiales que vincularan a nadie. El expediente fue remitido al juzgado de instrucción correspondiente y quedó en espera de nuevas informaciones que nunca llegaron. A finales de 1978, en 3 provincias distintas, existían ya 2 desapariciones con un mismo nombre en los recibos y una marca gráfica repetida. Nadie cruzó los datos. La espiral seguía siendo invisible para el sistema. En febrero de 1980, Adrián Valcárcel apareció en Badajoz. Alquiló un estudio pequeño en el barrio de San Roque, una zona humilde donde los vecinos se conocían por el nombre pero evitaban intervenir en asuntos ajenos. Se presentó como pintor especializado en retratos familiares y restauración de fotografías antiguas. Colocó un anuncio manuscrito en el tablón de una mercería, retratos al óleo por encargo. Seriedad y técnica académica. La economía en la ciudad era frágil. Muchos jubilados vivían solos, sostenidos por pensiones modestas.
Entre ellos estaba doña Matilde Cordero, viuda de un funcionario, conocida por su carácter reservado. Adrián acudió a su domicilio para realizar un retrato conmemorativo destinado a un sobrino en Madrid. Los vecinos recordaron haberlo visto entrar con su caballete y una carpeta rígida. Durante semanas, Adrián fue visto con frecuencia en la vivienda de Matilde. Decía que necesitaba estudiar la luz de la tarde. Pagos parciales fueron registrados en una libreta doméstica que la mujer utilizaba para anotar gastos. En la última anotación figuraba una cantidad entregada a VM junto a una breve descripción, retrato definitivo. La rúbrica, como en casos anteriores, incluía un trazo rojo curvo. En abril, Matilde dejó de acudir a la misa dominical. Una vecina, Carmen Varela, comentó su ausencia en la parroquia. Se llamó a la puerta sin respuesta. Finalmente, un sobrino viajó desde Madrid y encontró la vivienda cerrada, pero sin señales evidentes de forzamiento. La Guardia Civil inspeccionó el inmueble. No se detectaron signos claros de violencia. Se consideró una posible marcha voluntaria, aunque poco probable. Adrián declaró haber finalizado el retrato semanas antes. Afirmó que la clienta había decidido visitar a familiares. Mostró el cuadro como prueba de su trabajo, una representación sobria, técnica impecable, fondo oscuro. En una esquina inferior, casi integrada en la sombra, se distinguía la espiral roja. El juzgado de instrucción de Badajoz abrió diligencias previas por desaparición. Sin cuerpo, sin testigos directos y sin antecedentes del sospechoso, el expediente avanzó lentamente. La familia retiró parte de la presión mediática por temor a rumores y a la exposición pública. En verano de 1980, Adrián dejó Badajoz alegando nuevos encargos en la costa mediterránea. Pagó el alquiler pendiente y entregó las llaves sin conflicto. 3 desapariciones en 3 provincias distintas. Ningún sistema centralizado que cruzara datos de manera eficiente. Ninguna alerta formal. Solo documentos dispersos y una marca roja que aún no significaba nada para nadie. En septiembre de 1981, Adrián Valcárcel se instaló en Valencia. La ciudad atravesaba una etapa de efervescencia cultural, con galerías nuevas y un público que comenzaba a interesarse por corrientes contemporáneas. Adrián intentó integrarse ofreciendo retratos clásicos y restauraciones. Encontró alojamiento en un piso compartido en el barrio de Ruzafa, entonces todavía alejado del atractivo artístico que alcanzaría décadas después. Su situación económica empeoraba. Las galerías rechazaban su portafolio con cortesía distante. Algunos críticos mencionaban que su técnica era correcta pero carente de innovación. Adrián respondía con una serenidad controlada, aunque en privado anotaba en un cuaderno reflexiones sobre decadencia y traición estética. Fue en Valencia donde amplió su círculo de clientes vulnerables. Visitaba centros parroquiales y asociaciones de vecinos ofreciendo retratos conmemorativos. Entre sus contactos figuró Enrique Salas, ex comerciante arruinado tras el cierre de su negocio. Vivía solo y buscaba un retrato que, según dijo a conocidos, dejara algo digno. La última vez que Enrique fue visto con claridad fue entrando en su edificio acompañado por Adrián. Días después, dejó de acudir al bar habitual. El propietario comentó su ausencia, pero no denunció nada de inmediato. La familia residía en otra provincia y tardó en advertir la falta de contacto. Cuando finalmente se presentó denuncia, la Policía Nacional revisó el domicilio. No había señales de lucha. Faltaban algunos objetos personales y documentos financieros. Sobre la mesa se halló un contrato simple por servicios artísticos, firmado por Adrián Valcárcel. La firma incluía nuevamente la espiral roja, más marcada que en ocasiones anteriores. Adrián sostuvo que el cliente había decidido vender pertenencias y trasladarse. Mostró un retrato terminado, similar en estilo a los anteriores, fondo oscuro, iluminación lateral precisa, expresión contenida. La espiral estaba integrada en el pliegue de una cortina pintada. Las autoridades valencianas solicitaron información a otras provincias, pero el intercambio fue lento y burocrático.
Los expedientes de Zaragoza y Badajoz no estaban digitalizados ni sistematizados. La coincidencia de nombre no activó una alarma formal. En 1982, Adrián abandonó Valencia. Comunicó que viajaría al norte para trabajar en restauraciones privadas. Ninguna orden de detención pesaba sobre él. 4 desapariciones en 4 territorios distintos. 4 firmas. 4 espirales. Y un patrón que aún no había sido reconocido. En marzo de 1982, Adrián Valcárcel llegó a Ourense. La ciudad, marcada por la emigración y el envejecimiento de su población, ofrecía un entorno discreto para un retratista itinerante. Alquiló una habitación en el barrio de Ocouto y anunció sus servicios en un periódico local de tirada reducida. Se presentaba como restaurador de retratos familiares antiguos, una oferta atractiva en una provincia donde muchas casas conservaban fotografías y óleos heredados. Su trato era siempre correcto. Vestía con sobriedad, hablaba en tono bajo y se mostraba respetuoso con las costumbres locales. En poco tiempo consiguió varios encargos en viviendas particulares. Entre ellos figuraba el de Ramón Pereira, antiguo empleado municipal, viudo y sin hijos, que deseaba restaurar un retrato de su esposa fallecida. Los vecinos recordaron haber visto a Adrián entrar y salir del domicilio durante varias semanas. Decía que la humedad del clima exigía sesiones prolongadas para estabilizar el lienzo. Ramón dejó de acudir a su paseo habitual por el Parque de San Lázaro. La ausencia se comentó, pero nadie actuó de inmediato. Se asumió que visitaba familiares en la costa. La denuncia formal se presentó un mes después. La Policía Nacional inspeccionó la vivienda. No se hallaron indicios claros de violencia. Faltaban ciertos documentos personales y una cantidad indeterminada de efectivo. Sobre una mesa auxiliar apareció un recibo parcial firmado por Adrián Valcárcel Mena. La rúbrica mostraba, una vez más, la espiral roja. Esta vez, un agente joven advirtió la repetición del nombre al revisar comunicaciones internas recibidas desde Valencia semanas antes. No existía aún un sistema eficaz de cruce automático de datos entre provincias, pero el comentario quedó anotado en el margen de un informe, coincidencia con pintor itinerante mencionado en expediente valenciano. La información fue remitida por vía oficial a Valladolid, donde también constaba una desaparición vinculada al mismo nombre. El proceso administrativo fue lento. Los oficios tardaban semanas en circular. Adrián permaneció en Ourense hasta junio de 1982. Pagó su alojamiento, entregó algunos trabajos terminados y comunicó que regresaría a Castilla y León por motivos personales. En 4 provincias distintas existían ya expedientes con un elemento común. No era una prueba concluyente, pero comenzaba a perfilarse una línea. Por primera vez, alguien subrayó la espiral roja como posible marca deliberada. El patrón dejaba de ser invisible. En febrero de 1983, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid inició una revisión interna de expedientes antiguos relacionados con desapariciones sin resolver. La iniciativa no respondía a una sospecha concreta, sino a una acumulación de casos archivados durante los años de mayor carga procesal de la transición. Ricardo Estévez, funcionario de archivo, fue el encargado de ordenar la documentación dispersa. Los expedientes llegaban desde distintas provincias mediante oficios mecanografiados y copias certificadas. No existía un sistema unificado, cada juzgado mantenía su propia estructura. Al revisar el caso de Julián Robledo, Estévez encontró adjunto el recibo firmado por Adrián Valcárcel Mena. El nombre le resultó familiar. Días antes había clasificado un oficio procedente de Ourense en el que figuraba el mismo artista como último contacto conocido de otro desaparecido. Solicitó copia de los antecedentes enviados desde Valencia y Zaragoza. La comparación manual reveló una coincidencia repetida, en todos los documentos aparecía la misma firma, con una variación constante en el trazo final, una espiral roja integrada en la rúbrica. El detalle, que durante años había pasado desapercibido, adquirió peso al observarse en 4 expedientes distintos. No constituía prueba directa de delito,
pero sí un patrón de presencia previa a cada desaparición. El magistrado José Manuel Ortega ordenó la apertura de diligencias previas para determinar si existía conexión entre los casos. Se solicitó informe a la Guardia Civil y a la Policía Nacional sobre los movimientos recientes de Adrián Valcárcel. Los registros de hospedajes indicaban que el pintor había regresado a Valladolid a finales de 1982. Vivía nuevamente cerca del Paseo de Zorrilla, en un estudio alquilado a corto plazo. Continuaba ofreciendo retratos privados. La coordinación entre provincias se intensificó. Se intercambiaron declaraciones, fechas y descripciones. Las coincidencias temporales eran claras, cada desaparición se produjo tras varias visitas del artista a las víctimas. No había cuerpos. No había testigos directos. Solo una secuencia lógica de contactos y ausencias. El magistrado consideró que existían indicios suficientes para citar formalmente a Adrián Valcárcel a declarar. Cuando los agentes acudieron a su estudio para notificarle la comparecencia, encontraron el caballete preparado y un lienzo casi terminado. En la esquina inferior, aún húmeda, destacaba la espiral roja. Esta vez, no era solo una firma. Era una señal repetida demasiadas veces. El 12 de marzo de 1983, a primera hora de la mañana, 2 agentes de la Policía Nacional y un miembro de la Guardia Civil se presentaron en el estudio de Adrián Valcárcel con una orden de detención firmada por el juzgado de instrucción. La decisión no se basaba en una confesión ni en una prueba material directa, sino en la acumulación de indicios concordantes procedentes de varias provincias. Adrián abrió la puerta sin resistencia. Vestía ropa de trabajo manchada de pintura. Escuchó la lectura de sus derechos con expresión neutra. Preguntó si podía cubrir el lienzo que tenía en el caballete para que no se secara de forma irregular. El gesto fue anotado en el atestado por su precisión impropia de la situación. El registro del estudio se realizó con presencia judicial. Se incautaron cuadernos de bocetos, contratos simples, recibos y varias libretas donde figuraban anotaciones económicas. En distintas páginas aparecía la misma espiral roja repetida como elemento compositivo. También se hallaron cartas dirigidas a galerías de Zaragoza y Valencia, en las que expresaba resentimiento por el rechazo profesional. No se encontraron restos ni pruebas físicas que confirmaran de manera directa la comisión de homicidios. Sin embargo, los documentos revelaban transferencias de pequeñas cantidades de dinero realizadas por las víctimas días antes de su desaparición. En algunos casos, Adrián había retirado fondos en nombre propio alegando pagos pendientes. Durante el interrogatorio preliminar, negó cualquier implicación en las ausencias. Sostuvo que sus clientes eran personas solitarias que podían haber decidido marcharse sin avisar. Argumentó que su oficio le obligaba a desplazarse constantemente y que la coincidencia de su presencia no implicaba delito. La presión mediática comenzó a crecer cuando la prensa local informó de la detención de un pintor vinculado a varias desapariciones. En los barrios donde había trabajado surgieron rumores. Algunos antiguos clientes recordaron visitas prolongadas, conversaciones privadas y una insistencia excesiva en conocer la situación económica de las víctimas. El magistrado Ortega decretó prisión provisional sin fianza ante el riesgo de fuga y la posible reiteración delictiva. La decisión se apoyó en la reiteración de patrones y en la conexión documental entre expedientes provinciales. Adrián fue trasladado al centro penitenciario de Valladolid. No protestó. No solicitó asistencia inmediata más allá de su abogado de oficio. En su estudio quedó un lienzo inacabado. La espiral roja aún estaba fresca cuando se cerró la puerta con precinto judicial. El juicio comenzó en enero de 1984 en la Audiencia Provincial de Valladolid. La sala estaba sobria, sin el dramatismo que más tarde caracterizaría otros procesos mediáticos. No había cámaras de televisión permanentes, solo periodistas locales tomando notas en silencio. La acusación se sostuvo sobre un conjunto de indicios convergentes. No existían cuerpos ni confesiones.
el Ministerio Fiscal presentó un esquema cronológico que mostraba el mismo patrón en 4 provincias: contacto profesional, visitas reiteradas, transacciones económicas, desaparición y salida inmediata del acusado hacia otra ciudad. Se proyectaron copias ampliadas de los recibos firmados por Adrián Valcárcel. Un perito calígrafo declaró que la rúbrica coincidía en todos los documentos incautados y que la espiral roja no era una variación accidental, sino un trazo deliberado añadido tras la firma. El elemento gráfico, según el perito, tenía coherencia estilística y repetición intencional. La defensa argumentó que la espiral formaba parte de su identidad artística y no constituía prueba de delito. Insistió en la ausencia de restos físicos, de testigos presenciales y de pruebas materiales directas que acreditaran la muerte de las personas desaparecidas. Señaló que en los años de la transición muchas personas cambiaron de residencia sin formalizar trámites adecuados. Declararon vecinos de Zaragoza, Badajoz y Ourense. Sus testimonios fueron prudentes. Recordaban la presencia constante del acusado antes de cada desaparición, su interés por la situación económica de las víctimas y su salida repentina tras los hechos. Ninguno presenció actos violentos. La acusación construyó su relato sobre la reiteración de circunstancias. El magistrado presidente recordó en varias ocasiones que el tribunal debía valorar el conjunto de indicios y su coherencia lógica. La jurisprudencia admitía la prueba indiciaria cuando ésta era múltiple, precisa y concordante. Adrián declaró durante más de 2 horas. Mantuvo la voz estable. Negó cualquier responsabilidad. Dijo que su única obsesión era el reconocimiento artístico y que las desapariciones eran coincidencias trágicas. En la sala, la espiral roja dejó de ser un simple trazo. Se convirtió en el símbolo de un patrón que unía provincias, fechas y ausencias. El tribunal se retiró a deliberar durante 3 días. El silencio en la sala fue más pesado que cualquier acusación. El 3 de febrero de 1984, la Audiencia Provincial de Valladolid hizo pública la sentencia. La resolución, de más de 100 páginas, no se apoyaba en una confesión ni en hallazgos materiales concluyentes, sino en la estructura coherente de los indicios acumulados durante 6 años en 4 provincias distintas. El tribunal consideró acreditado que Adrián Valcárcel había mantenido un patrón sistemático de aproximación a personas vulnerables, obteniendo acceso a sus domicilios bajo pretexto profesional. Valoró la reiteración temporal de las desapariciones tras sus visitas, las transferencias económicas registradas y su abandono inmediato de cada ciudad como elementos concordantes. La ausencia de cuerpos fue reconocida expresamente en la sentencia. Sin embargo, el tribunal estimó que la desaparición prolongada, la ruptura total de comunicación y la inexistencia de movimientos administrativos posteriores constituían indicios sólidos de fallecimiento. Adrián Valcárcel fue condenado por varios delitos de homicidio en concurso real, con la agravante de abuso de confianza. La pena impuesta fue de reclusión mayor acumulada conforme a la legislación vigente, además de indemnizaciones civiles a los familiares reconocidos. La sentencia subrayó también las deficiencias en la coordinación interprovincial. Señaló que la falta de comunicación eficaz entre juzgados permitió que el patrón se prolongara durante años sin detección temprana. En Zaragoza, Teruel, Badajoz, Valencia y Ourense, las familias recibieron la noticia con una mezcla de alivio y vacío. No hubo cuerpos que enterrar. No hubo despedidas formales. Solo una resolución judicial que ponía nombre a una secuencia de ausencias. En prisión, Adrián solicitó continuar pintando. Las autoridades penitenciarias autorizaron materiales básicos bajo supervisión. No volvió a exhibir públicamente su obra. La espiral roja desapareció de sus lienzos. Quedó únicamente en los archivos judiciales, reproducida en copias certificadas de recibos y contratos. Un trazo mínimo que, durante años, nadie supo leer. El caso cerró oficialmente en 1984. Pero en las provincias donde trabajó, cada retrato antiguo firmado en aquellos años todavía provoca una pausa silenciosa. No por lo que muestra, sino por lo que falta.